Pues vamos a darle para adelante. Como les comentaba, yo tengo por acá una configuración base en mi Proxmox en la nube con esta central telefónica. Vamos a ver el uptime. Para que vean, tiene aproximadamente 15 horas arriba, 15 minutos, 5 minutos, algo así. Realmente es bien reciente, la dejé corriendo hace un tiempo. Y voy a ingresar a esa IP, 10.011.121. Mírenlo ahí, 10.011.121. Aquí tenemos un acceso totalmente crudo, no tiene nada. Y vamos a configurar un número de extensión. Díganme qué extensión configuro para que vean que esto es en vivo. ¿Y qué clave le gustaría que le aplique aquí? Y siempre y cuando cumpla con los criterios de seguridad nuestra, va a pasar como clave válida. Díganme ahí en el chat un número de una extensión, el que quieran de 4 dígitos. Cualquiera. Freddy, dígame un número ahí, por favor. O alguien que esté activo. 2255. Me gusta ese número, es rápido y es cómodo, así que será configurado ese. Tiren una clave y vamos a hacer una fusión ahí de esa clave. En vivo y directo. A veces pasa esto. Vamos a ver. 2255. Esa es mi clave. Se va a llamar Edgali. Edgali. Vamos a ponerle ese. Edgali Hernández. Esa es nuestra configuración. Tiene por aquí una clave que es la clave de Facebook de mi amigo Freddy. Está muy básica todavía. Martes 11:20. Vamos a ponerle 2 signos de admiración por aquí y qué sé yo, un signo de peso por aquí. ¿Qué tú crees? Un poquito más fuerte. Entonces, como estamos en la nube, le voy a habilitar esta aplicación que es el Nateo. Estamos en la nube. Esto tiene una conexión, pero se ve en la nube. Y voy a grabar por acá. Esto es lo primero, configuración de esa extensión. Entonces, voy a configurar mi softphone por acá. Y aquí en esta que se llama seminario, voy a poner 2255. 2255, la clave que ya la copié. Y aquí tengo la 121, cambio esto. Y a seminario le dejo ese nombre, seminario. Vamos a esperar que se conecte para ver que todo está bien y positivo, está ahí. Miren aquí en el Operator Panel cómo tenemos el acceso a ese equipo o ese softphone ya conectado por acá. Lo van a ver de ese color, naranja. Si está amarillo, quiere decir que está fuera de servicio. Vamos a ver si ustedes escuchan. Déjenme ver cómo yo comparto esta parte de acá. Denme un momento. Ok, entonces hay una aplicación que es la 1234. Congratulations! You have successfully installed and executed the Asterisk. Esa es la bienvenida al sistema Asterisk. Dice, felicitaciones, usted ha instalado exitosamente Asterisk. Es la prueba inicial, 1, 2, 3, 4. Entonces lo que vamos a hacer es configurar algo especial que es a través de odbc.ini. Para eso voy a ingresar por mi PuTTY 10.0.11.1.21 y vamos a hacer varias configuraciones. Entro con mi usuario root y mi contraseña y aquí está. Les voy a ir mostrando paso a paso todo lo que tenemos para presentarle aquí. Déjenme poner esto más grande para que vean bien. Ok, entonces, miren, el primer archivo que ustedes deben configurar es uno que se llama odbc en etc odbc.ini. Perdón, con VI. Entramos a odbc.ini y miren lo que tiene este archivo. El archivo que ven aquí va a representar las conexiones a la base de datos que ustedes van a establecer a través de ODBC que se vinculará desde Asterisk. Por defecto ya hay 2 configuraciones y hay un parámetro llamado driver que aparece por acá llamado MySQL ODBC 5.3. Esa configuración de ese driver
es la que vamos a utilizar porque ya está preconfigurado aquí en Isabel. Pero ¿dónde se ve ese driver? Inicialmente, ese driver se ve aquí o se configura en odbc ins de instalación .ini. Aquí es que están los drivers. Miren el nombre de ese driver de ahí, y el driver es eso que está aquí. Cuando hacemos instalaciones desde cero en un Asterisk crudo o en una distribución que no tenga la conexión establecida, este es el driver que nosotros instalamos con un yum install o dbc MySQL, Maria Database, todo eso. Tiene su nombre y eso es lo que se utiliza para vincular el tipo de base de datos. En caso de que ustedes vayan a hacerlo con Postgres, ya Asterisk tiene por defecto una configuración con sus drivers y simplemente hay que hacer la colocación en odbc.ini para que utilice Postgres como gestor de base de datos. En el caso de que ustedes hagan una configuración de SQL, no de MySQL, del SQL propietario de Windows, ustedes deben instalar el driver SQL para que haya una interacción de esta forma con nuestro servicio. Asterisk, el gestor ODBC para SQL y la base de datos, que en este caso sería SQL para el caso de Windows. Entonces, estos son los drivers. Estos son temas un poco incómodos la primera vez, pero ya saben de dónde nace esta configuración que está aquí. Bien, voy a salir de acá y voy a entrar otra vez a odbc.ini. En el campo del driver ya saben que esta es la configuración. Ahora, hay un parámetro en Asterisk que se va a repetir varias veces que se llama DSN. DSN significa Data Source Name. Data Source Name. El Data Source Name representa el vínculo que se establecerá entre Asterisk, ODBC y la base de datos como configuración. Tiene un nombre y en el caso nuestro, el primer nombre es este contexto que se llama Asterisk. Otro es MySQL Asterisk CDR Database, que esta es la configuración que tiene por defecto creado Isabel para crear todas las conexiones que se establecen como llamadas de un archivo específico llamado MySQL SOC, acá como socket, pero que vincula en la base de datos de Asterisk CDR, el Call Detail Record, todos los detalles del log de las llamadas establecidas, qué tiempo duró, quién llamó a quién, todo lo que se ve en los reportes se conecta internamente como servicio dentro de la base de datos utilizando este DSN. Así que por eso es que ya Isabel tiene conectado el ODBC con su propia base de datos local, mírenlo ahí, localhost, para poder entregar al sistema de reportería la información de las llamadas establecidas desde Asterisk hacia afuera o entrantes desde la misma. Entonces, por aquí, en un momento, vamos a crear nuestro propio DCN porque vamos a crear una base de datos desde cero. Así que voy a salir por aquí y el objetivo del día de hoy es crear un sistema que se encargue de entregarme la deuda que tenga una persona ingresando su cédula y su contraseña. Así que para yo iniciar, debo configurar, crear mis bases de datos y luego de eso asignar los valores. Así que voy a iniciar por acá, ingresando con MySQL -u de usuario, root de cuál es el usuario y -p para colocar la clave. Luego de colocar la clave, tengo acceso al CLI, al Command Line Interface de Maria Database. Miren ahí donde dice Welcome to Maria Database Monitor. Aquí es que agregamos toda la información de la base de datos. Hay un parámetro o una opción que se llama Show Databases, punto y coma. Aquí todo se ejecuta con punto y coma, donde me muestra las bases de datos que tenemos configuradas y creadas desde cero. Miren ahí la que se llama Asterisk CDR Database y esa que se llama Asterisk. Entonces, nosotros vamos a crear una nueva desde cero y para eso utilizamos el comando create database. Le voy a poner un nombre en mayúscula, clientes. Esa base de datos viene siendo la hoja de Excel vacía, sin información, todavía no tiene nada. Luego que yo hago esa base de datos, yo debo crear la tabla
y en este caso le voy a poner un nombre que se llame VIP y le voy a comentar aquí debajo en el acceso de nuestro chat cuál es la nomenclatura que se va a trabajar. Déjenme pasarle eso en breve para que vean. Se va a ver algo así. Entonces, copio y pego por acá y yo estoy creando una tabla llamada VIP. Mis consultas van a ser en la base de datos cliente, en una tabla, en un sheet llamado VIP, donde tenemos un ID que va a ser único, que va a tener una capacidad de autoincremento con un primary key, indicando que ese es el ID único. Empieza en el 1, luego en el 2, luego en el 3 y así sucesivamente. Por aquí tenemos el campo nombres, por aquí apellidos, por aquí tenemos el campo cédula, por acá tenemos el PIN, deuda, y con la cédula y el PIN nosotros vamos a tener acceso a la deuda en la consulta que se haga. Entonces por aquí tenemos varchar en el nombre, varchar en el apellido y varchar también en la cédula. ¿Por qué varchar en la cédula? Porque si le pongo un número, en República Dominicana, las cédulas hay algunas que empiezan con 001. Entonces, si le pongo un número entero como estructura numérica básica, me va a descartar los ceros. Entonces, yo quiero que tenga siempre esos ceros delante y me lo va a permitir con varchar. Hay varias formas de cómo se hace esto. Esta es una de ellas y funciona perfectamente. Luego que, perdón, faltó usar la base de datos creada, se llama clientes. Y aquí es que pegamos estos parámetros. Déjenme volver a copiarlo por acá. Aquí pegamos estos parámetros y me hace la tabla completa. Bien. Luego de eso debemos insertar en esa base de datos llamada VIP los parámetros que van a ver ahora. En la inserción, eso que ven acá, ya utilizando la base de datos cliente, nosotros le decimos insértame en VIP con los parámetros nombre, apellido, cédula, PIN y deuda, los valores, y ahí empieza la estructura, nombre donde dice nombre, aquí va el nombre, apellido, la cédula, el PIN, la deuda, etcétera. Cada campo, entre paréntesis por acá, coma, sigue el otro campo de otra persona y sigue el otro y sigue el otro. Y al final tenemos un punto y coma por aquí indicando de que ya está completo. Les comparto esa configuración por si quieren ir conmigo. Perdón, le voy a compartir en el chat todo y allá va. Ahí está. Esa es la inserción que se hace en la base de datos. Mírenlo ahí. Para yo ver mi base de datos completa, le digo seleccióname todo from desde la tabla VIP, punto y coma. Vamos a ver, select, me faltó una E por aquí. Y ahí tengo mi tabla. Miren ahí mi tablita de Excel prácticamente cómo se va a ver. En esa tablita yo voy a utilizar algunos de esos parámetros para poder hacer mis consultas. Esas van a ser las consultas dependiendo del filtrado o el query que yo quiera manejar. Entonces, el webinar lo van a recibir por los canales adecuados Memphis. Eso estará compartiéndose en los grupos de WhatsApp de nosotros. Y todo el interesado puede enviarnos un email a ing.cano@canoconsulting.net para enviarse. Entonces, para yo probar que la solicitud de los queries se hagan correctamente, debemos utilizar un parámetro, una configuración, como ven ahí en el chat también, donde le digo, seleccióname la deuda, o sea, el campo deuda, desde la tabla VIP, donde la cédula sea igual a 001-943-5449. Vamos a ver cuál es ese. 901 viene siendo ese de ahí. Entonces la deuda, el valor deuda que me va a entregar es ese, 85,115. Le doy aquí y como pueden ver, él filtró la deuda con esa solicitud donde la cédula sea igual a eso. Deuda es igual a 85,115. Si queremos hacer otra, vamos a elegir otra cédula. Vamos a elegir, por ejemplo, la última. 00144454422
Y miren ahí cómo la deuda es 8544. Bien, esa es la configuración que va a ser utilizada cambiando el valor que ven aquí de cédula por una variable llamada argumento 1 en mis consultas de la función ODBC, que es la que va a utilizar Asterisk para mandar a buscar la información aquí en la base de datos. Entonces, eso es selección, eso es una consulta. Pero si nosotros queremos hacer una inserción o una actualización de un valor, utilizamos el comando que le acabo de escribir en el chat. O sea, voy a actualizar en la tabla VIP, seteando el campo deuda con un valor 854611, donde la cédula sea igual a ese valor que ven ahí. ¿Qué quiere decir? Que ahora José Castillo, que representa ese query de ahí, en vez de tener 85,115, va a tener 854611. Ese va a ser el monto de su deuda. Sí, lee cédula en mayúscula, minúscula, no te preocupes, él lo hace normal. Luego de esa actualización, nosotros podemos hacer esto que está por aquí, que es la selección de la información, y miren cómo me presenta el nuevo valor que está actualizado por acá. Mírenlo ahí. El nuevo valor está por ahí y va a funcionar perfectamente. O sea, si le doy hacia arriba para la selección completa, miren ahí cómo el valor ha cambiado versus lo que teníamos aquí arriba. 85,115, 854611. ¿Dónde se utiliza la actualización de estos valores? Cuando ustedes tienen en algún momento una configuración de actualización de PIN en el campo bancario o una actualización de alguna autenticación cualquiera. Para este caso no es case sensitive y trabaja perfectamente así. ¿Qué más? Cuando ustedes ya tienen su configuración de estas selecciones, el reemplazo que se va a hacer es con unas variables específicas que vienen desde Asterisk. Así que con la creación de mi base de datos, ya yo tengo el primer paso dado y lo que nos toca ahora es crear en odbc.ini, en etc, odbc.ini, la configuración, perdón, VI, odbc.ini, la configuración de mi DSM. Esta es la base de datos que yo voy a estar utilizando. Voy a copiar aquí. Le voy a poner como parámetro o nombre clientes. Entonces, a clientes le utilizamos el mismo driver que vamos a tener y para eso me voy a conectar a mi base de datos. Dice así. Estoy copiando aquí el parámetro que viene a continuación y es este. La descripción va a ser, así mismo como aparece aquí, clientes. El driver de conexión al ODBC va a ser el mismo que estamos utilizando en Asterisk, porque ya está trabajando bien. El servidor es el localhost. Se puede escribir localhost o se puede utilizar la IP del localhost. Y aquí el usuario es root y la contraseña va a ser igual a esa que es la que tengo de base y de ejemplo para este escenario. La base de datos es clientes, que fue la que creamos ahora mismo, y ahora nosotros tenemos el puerto 3306. ¿De acuerdo? Entonces, en este parámetro y esta configuración, ya nosotros hacemos una preinstalación o preconexión con nuestra clave y la base de datos que ya tenemos configurada. Voy a salir de acá y para probar que esa conexión se ha establecido, utilizamos el comando ISQL clientes. Entonces me dio un errorcito, pero vamos a pasar a Asterisk por acá. Vamos a escribir reload. Y vamos a ver, míralo ahí, el error era ese. Efectivamente, clientes, y miren cómo la conexión está establecida. Dice conectada, un errorcito de una S ahí, gracias al señor Ismael que está con nosotros aquí. 4 o 5 ojos mejores que 2. Y en esta conexión que tenemos establecida, dice que está bien, que ya estamos vinculados y todo trabajando perfectamente.
Luego de eso, nosotros necesitamos viajar al mundo de Asterisk. O sea, esta conexión que se hizo aquí, la configuración inicial de ODBC con la base de datos, ya se ha establecido, están vinculados, pero todavía Asterisk no está vinculado a ODBC. Les había comentado del DSN, que es el nombre de la base de datos que tenemos acá, pero del contexto que aparece por aquí. Miren ahora. Este contexto de aquí es el DSN. Ahí es que Asterisk se va a conectar utilizando la aplicación llamada REST ODBC. Entonces, vamos al grupo de archivos de Asterisk que está en etc Asterisk. Y aquí miren todas las configuraciones que tenemos realizadas por defecto en la entrega de la distribución de nuestro Asterisk o de nuestro Isabel. Hay 3 configuraciones de archivos en Isabel. La número 1 es la cruda, o sea, zip.conf. Como ejemplo, tenemos la zip additional. Miren, por ejemplo, zip additional. Voy a escribir cat zip underscore additional. Y en additional ustedes van a ver mi única extensión, la que he configurado con la clave que elegimos, que está por aquí arriba. Mírenla ahí, Marte, con la información que está ahí. ¿Qué pasa? Aquí arriba dice, no editen estos archivos porque están autogenerados por Isabel PBX. Todas las modificaciones que se hagan aquí van a ser borradas o alteradas por las configuraciones web. O sea que si yo borro ese archivo o modifico lo que sea, me va a afectar. Por eso, las configuraciones no se hacen en los archivos additional en Isabel, se hacen en los archivos custom. En el caso nuestro, nosotros tenemos un archivo que es res o dbc. Miren ahí, le estoy dando a tab y dice additional.conf crudo o dbc por aquí conf new y tenemos el custom. Aquí en el custom vamos a ver qué tenemos. Y miren, no tenemos nada, es lo que queremos. Para eso vamos a crear un contexto especial de conexión. Vamos a insertar por aquí. Y le vamos a poner que clientes es igual a esa configuración. ¿Qué DSN toma? ¿Qué data source name toma para vincularse? El que se llama clientes que configuramos en odbc.ini. Aquí le decimos que está preconectado y aquí arriba le decimos que está habilitado. Eso es muy importante. Si no está preconectado, va a haber que hacer conexiones constantes cada vez que se haga una consulta. Entonces, al decirle que sí, él está preconectado desde ya. ¿Ok? Entonces, en REST ODBC Custom es que se hace esta configuración. Salimos de aquí, WQ. Y ahora viene otro procedimiento que es el de recargar, hacer un reload en asterisk -rbb, reload, para que él pueda cargar esa información que se ha colocado en REST ODBC. Para yo probar que está vinculado tanto al asterisk como a la conexión de SQL, debemos utilizar un comando llamado odbc show, le doy a tab, y miren cómo aparece clientes como parte de mis conexiones ODBC, pero ya del lado de Asterisk. Ya yo he hecho esta configuración inicial, conexión de base de datos. Con esto, ya Asterisk se conecta a ODBC y va a tener la capacidad de viajar directo con MySQL. Pero ahora me falta la conexión de las funciones de Asterisk para poder hacer las consultas a través de la configuración que establecimos ahora con el DSN o el Data Source Name. Ok, entonces para hacer eso, yo regularmente utilizo en Asterisk crudo la función o el archivo de configuración llamado funODBC. No hay más, hay otro all por ahí que no se utiliza, pero cuando entramos, miren lo que sale aquí para los que vienen de Asterisk crudo. Dice, inclúyeme ODBC, lo que sea que haya ahí, .conf. Eso es un wildcard que le llaman en Linux globing, que significa lo que sea de ahí para allá. O sea, en un folder aparte de Asterisk, de aquí de etc Asterisk, en Isabel, hay uno que se llama ODBC y adentro hay un archivo de configuración. Esa inclusión que aparece ahí cuando tiene el signo de número representa un archivo externo. Cuando tiene el igual y el mayor,
representa en los contextos una integración de otro contexto que está en extension.conf más para abajo. Así que lo que yo debo ver es que mi archivo principal, el fun ODBC, está dependiente ahora mismo de un archivo que está afuera de este archivo y que no lo puedo modificar porque me puede dañar la configuración que se maneje por aquí. Entonces, en vez de yo escribir aquí, yo voy a salir y voy a decir, ok, bien, vamos entonces a hacer un VI ODBC, a ver, ODBC, y le doy Tab y me va a configurar aquí o me va a presentar la configuración llamada additional.com. En este escenario, ese additional no se modifica constantemente porque es una conexión de base de datos. Eso no lo hace regularmente. Así que voy a entrar al archivo de configuración y voy a ver lo que hay. Miren cómo dice. Ahora mismo, mi configuración dice que está utilizando el DSN, el Data Source Name Asterisk, el que estaba creado en ODBC INI al inicio ya, y que está haciendo una lectura de SQL con un argumento 1 cada vez que se llama esta función. Recuerden que esta es la función que va a hacerme la consulta de la base de datos. En el caso nuestro, nosotros vamos a hacer una evaluación que es muy puntual. Entonces, para esto, vamos a utilizar un campo llamado deuda. Se va a llamar así el nuestro. Y deuda está conectado por REST ODBC a los clientes, al DCN cliente, que posteriormente me va a hacer la consulta que yo les mostré manualmente en el paso anterior. Seleccióname la deuda desde la tabla VIP, donde la cédula es igual al argumento 1, que va a ser una variable que se insertará desde el dial plan de Asterisk. Entonces, esta deuda que está aquí y este parámetro que está aquí, como nombre de función, deben estar escritos en extensions.conf como parte del dial plan. Entonces, el DCN clientes es la conexión a la base de datos cliente que tiene acceso a VIP. Si nosotros tenemos múltiples consultas, debemos utilizar los DSN correspondientes y aquí el query adecuado para que me haga una consulta correcta. Pregunta por aquí Ismael, ¿es mandatorio que sea argumento 1 o puede ser un sufijo arbitrario? Es mandatorio que sea argumento 1, 2, 3, porque así es que lo asume la configuración, pero también puedes utilizar otro tipo de argumento que es val. Val 1, 2, 3, 4. En la recomendación lo que se hace es que los argumentos, cuando vamos a hacer una lectura, una consulta, son las variables que se utilizan, pero cuando vamos a hacer una escritura, que es un update, se utiliza val. Pero es una estructura ya mental para cuando tú vayas a hacer un troubleshooting o algo así. No es una exigencia. Si insertas un argumento o un valor, val, como variable, va a ser lo mismo prácticamente. Pero se recomienda eso. Query, argumento, update o consulta o actualización, perdón, o inserción, val. Así que eso es. En el caso nuestro vamos a utilizar el argumento 1, que representará la variable cédula o PIN o lo que vayamos a configurar. Bien, entonces, ya saben, clientes es el vínculo que vamos a establecer con ODBC, que ya está conectado a la base de datos, y estamos configurando la función. La función es esta. La función deuda, cuando yo la llame, me va a hacer una selección en la base de datos y me va a traer una información. Ok, entonces salgo de aquí y grabo. Y ahí viene el proceso del extensions underscore custom. Regularmente en Asterisk crudo se configura en extensions.com, pero estamos en Isabel. Así que voy a configurar la última parte, que es lo que tenemos aquí, el dial plan. El dial plan ahora me debe decir, búscame la deuda de fulano, conéctate a la base de datos y tráemela. Ese es el procedimiento. Pero como yo le digo al programa, búscame la función ODBC que acabo de configurar, hay que editar el programa. Así que vamos a pasar al campo de la configuración del programa que va a correr, que está en extensions.conf. Underscore custom, perdón. Custom.conf. Aquí es que está la función 1, 2, 3, 4 que estábamos
presentándole al inicio. Dice demo, congratulations. Congratulations, después que marcamos 1, 2, 3, 4, eso es lo que hace y al final me cuelga. Eso se puede acceder desde cualquier configuración porque el extension custom pertenece a otro que se llama from internal. Bien, para que él pueda trabajar con nosotros de manera íntegra, debemos configurar todo esto en el mismo from internal custom. Y para esto vamos a hacer un contexto, pero lo vamos a incluir. Así que vamos a agregar include igual mayor algo llamado deuda. Deuda. Y a deuda le hacemos un contexto parecido a este que le estoy mostrando aquí. Los que vayan conmigo, como esto va a ser grabado, ahí les escribí en el chat la configuración de lo que vamos a estar realizando. ¿Qué hace mi configuración deuda? Ya yo he incluido en este contexto principal para este archivo de configuración un contexto secundario que es deuda. Esa inclusión me indica que si mi extensión pertenece a ese contexto, pues puede hacer las funciones que se vean aquí. ¿Qué hace este contexto? Explicando un poquito más crudo, más llano. Yo marco 8844 y me va a hacer una lectura a través del teclado numérico y va a insertar ese valor en una cédula. Va a tener un mensaje llamado bienvenido y en bienvenido me va a decir bienvenido al sistema bancario de Edgali Hernández, por ejemplo. Luego de eso, me va a solicitar un PIN. La cédula aquí en República Dominicana tiene 11 dígitos. Tan pronto llegue al dígito número 11, él va a continuar con la otra sintaxis que está por aquí debajo, que va a ser una lectura de un PIN, una clave. Entonces, este es el campo del audio que va a decir introduzca su PIN. Tiene 4 dígitos como límite y cuando lleguemos al cuarto dígito, él va a recibir eso en la variable PIN. Ahora, en el otro parámetro, y aquí empieza lo bueno, nosotros vamos a setear una variable llamada deuda, que va a ser propia de Asterisk, y el valor de la consulta ODBC llamada deuda va a insertar como argumento el valor cédula. ¿Qué significa? Búscame la deuda de la cédula tal que ya se autenticó de manera básica por aquí arriba. Entonces, ese valor va a entrar en el parámetro deuda, aquí en esa variable, y me va a decir su deuda es de, y me va a decir el number, say number, esa es una aplicación de Asterisk, y va a decir después la variable deuda que pertenece a la gestión que se hizo por ODBC. Al final va a decir millones de pesos para ponerle más dinero y completa haciendo un hang up. Bien, ese es nuestro programa y eso es lo que va a hacer englobando la consulta general. ODBC deuda como parámetro aquí debe estar vinculado a la función que configuramos allá arriba y esa conexión es la que me busca con el argumento cédula el valor que deseo en mi gestión bancaria por acá. Así que voy a salir y voy a grabar acá, pero para que eso me pueda trabajar, vamos a entrar otra vez. Está endeudada, sí, vamos para allá. Y prepárate, Ismael, que tú también, te voy a agregar como deudor aquí. Algo muy importante aquí es que nuestra configuración tiene audios. Eso que está ahí son audios y esos audios son necesarios que estén en una ubicación específica para poder trabajar. Ahora mismo estamos conectados por PuTTY, el acceso SSH básico, pero hay una ubicación que es, se la voy a escribir en el chat, var lib asterisk sounds, donde nosotros debemos colocar esos audios que deben caer con un formato específico y todo eso. Así que para nosotros configurar todo lo que van a ver a partir de ahora, debemos utilizar varias herramientas y una de ellas es un text-to-speech. Así que yo voy a entrar a esta página que ven por aquí, que se llama ttsmp3.com. Y en esta configuración vamos a ir creando nuestros archivos de audio. Dice así: